Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más en el estudio bíblico que llevamos a cabo basado en el libro de los Salmos. Seguimos avanzando y cada vez más los Salmos reafirman la confianza que debemos tener en nuestro Dios, en Jehová. Esa confianza absoluta que enmarca en cada vez que vamos avanzando en este estudio, nos reafirma el salmista que nuestra confianza debe estar puesta en Dios y que debemos siempre refugiarnos en Él. Hoy, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias y vamos a analizar hoy el Salmo 27, un salmo que reafirma la confianza absoluta que debemos tener en Jehová. Este salmo nos muestra el corazón de alguien que, a pesar de sus luchas, encuentra seguridad en Jehová. David es el autor de este salmo, que no solo expresa su fe, sino también el proceso de su confianza en Dios, en medio de las adversidades, en medio de los problemas que él estaba pasando en ese momento. Él expresa esa confianza en Dios. Todos enfrentamos momentos en que sentimos que el miedo nos domina, nos inunda. Todos hemos pasado por ese periodo de miedo y de inseguridad de todas las cosas que nos rodean. Y la vida está llena de esos desafíos constantes en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde estemos. La vida siempre nos va a presentar problemas. También hay problemas y hay pruebas, hay desafíos que nos presenta el enemigo para desviar nuestra confianza y nuestra fe, debilitarla. Pero tenemos la preciosa palabra de Dios que nos conforta y nos da esa plena confianza en que nosotros estamos bien guardados en las manos de Jehová. Pero la manera en que enfrentamos estos desafíos y estos problemas depende en quién hemos puesto nuestra confianza. El contexto de este salmo, que sabemos que fue escrito por el rey David, un hombre que conocía el peligro, la persecución y la guerra, porque él vivió desde su llamado hasta su muerte de una persecución y guerra constante, tanto interna como externamente. A lo largo de su vida él enfrentó enemigos poderosos, traiciones y momentos de soledad, cosas que a veces en nuestra vida nosotros también pasamos. Pasamos por esas dificultades que pasó el salmista. Pero, sin embargo, en este salmo, David declara su confianza absoluta en Dios. Así que yo he visto el tema principal y central de este salmo que nos enseña tres cosas fundamentales. Uno, que Dios es nuestra luz y salvación, que no hay razón para temer. Dos, el verdadero refugio está en la presencia de nuestro Dios. Más que librarnos de problemas, Él nos da la paz en medio de ellos. La importancia de esperar en Dios con valentía, el tercer punto. La fe se demuestra en la confianza y ser paciente. Y la clave de este salmo es su versículo 1,
que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es hermoso, ¿verdad? Si Él es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién nosotros vamos a temer? Así que hoy aprenderemos cómo confiar en Dios, cómo buscarlo de corazón y esperar en Él con seguridad, sin importar las circunstancias. Pero debemos llegar a Él, debemos acercarnos a Él con un corazón sincero, porque a Él le gusta cuando nosotros nos acercamos a Él, nos abrimos a Él y abrimos nuestro corazón con sinceridad y con humillación. A Él le gusta eso y Él responde a aquellos corazones humildes y sinceros que llegan a Él. Él no los desprecia. Así que ahora vamos a explorar juntos este poderoso salmo. Y quiero empezar con que Dios es nuestra luz y seguridad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La declaración del salmista en este versículo 1 nos invita a reflexionar sobre la luz y la salvación que Dios nos ofrece a nuestras vidas. Yo veo aquí que no solo es un testimonio de fe, sino que es un recordatorio de que la presencia de Dios transforma el temor en confianza. Esa presencia en nuestra vida nos debe dar confianza de que nada malo nos va a pasar. Y aunque sucedan y vengan cosas que nosotros pensamos que son malas, van a tener siempre al final una luz y una enseñanza, un refinamiento para nuestras vidas. Así que veamos cómo podemos aplicar este principio a diferentes áreas de nuestra vida. La luz de Dios significa guía y claridad. Esta luz en este contexto no solo presenta iluminación física, sino también nos presenta sabiduría, verdad y dirección. La luz de Dios, porque en otro salmo dice que Dios es luz y es lámpara para nuestros pies. La palabra de Dios es luz y lámpara para nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Que es dirección, porque cuando nosotros alumbramos con un foco en el camino, es para ver dónde hay piedras o huecos que nos puedan hacer tropezar o caer, ¿verdad? Entonces así mismo es Dios, es luz para nuestro caminar, para nuestro andar. Si nosotros permanecemos, leemos su palabra y confiamos en Él, no habrá modo de que nosotros tropecemos o caigamos en algo. ¿Por qué? Porque su palabra es nuestra guía, nos alumbra el camino para que no tropecemos. Así que en la vida cotidiana siempre vamos a estar enfrentando situaciones, incertidumbre, problemas, decisiones difíciles y caminos que parecen oscuros. Pero en estos momentos es cuando necesitamos esa luz. Necesitamos la luz de Dios para que nos muestre el camino correcto que debemos seguir. En la toma de decisiones, cuando nos enfrentamos a elecciones que son trascendentales en nuestra vida, como cambiar de trabajo, tomar una decisión familiar o afrontar algún desafío personal o una decisión personal, necesitamos la dirección de Dios para caminar en las tinieblas. Entonces, ¿dónde debemos recurrir? Debemos recurrir a Dios. Debemos recurrir a Él, porque Él en las tomas de decisiones es el que nos va a dar mejor guía. La guianza viene de Jehová, viene de Él. Él nos guía a través de su Espíritu Santo, así que debemos tomarlo en cuenta en nuestras decisiones. Cuando tenemos una confusión espiritual o tal vez también emocional, debemos recurrir a Él. Las dudas, las preocupaciones pueden nublar nuestra visión. Pero buscar la luz de Jehová, la luz de Dios, en la oración y en la lectura de su palabra, nos va a ayudar a recuperar esa claridad. Y nos va a dar el enfoque correcto. Buscar ese refugio en la oración y en la lectura de su palabra.
Eso es lo que nos va a dar guía y dirección a nosotros y nos va a dar un enfoque correcto de la decisión que vayamos a tomar. Otro punto que quiero tocar o que enfatiza este salmo es la salvación de Dios, que es una seguridad y protección. Cuando el salmista dice que Dios es su salvación, no solo se refiere a ser rescatado del peligro inmediato, sino a una protección continua y que Dios es nuestro refugio seguro en tiempos de tribulación y angustia. No solamente de que nos va a sacar de algún peligro inminente en algún momento, sino que es nuestra protección continuamente, todo el tiempo. Entonces, por eso la exhortación es mantenernos dentro de esa cobertura, de esa protección. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos pide que hagamos. En los tiempos de crisis puede ser una crisis financiera, de salud emocional. Confiar en Dios es nuestra salvación, es lo que nos permite descansar en su fidelidad, sabiendo que Él siempre va a proveer y nos va a sostener. Esa es una de las confianzas que debemos tener en tiempos de crisis, y puede ser también una crisis emocional, no nada más en lo financiero o en salud, sino también muchas veces pasamos por tiempos de crisis emocionales. Ahí también debe estar la confianza de que Jehová nos va a ayudar y nos va a sacar de ese momento oscuro en que estemos pasando. La protección divina no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que Dios nos guarda y nos fortalece para atravesarlo con valentía y a la vez nos va a dar paz. Porque esa confianza nos trae paz a nuestra vida interior, nos va a traer paz. Quiero resaltar esta palabrita, no temeré. Elimina el miedo con la fe. Es la clave importante. Para eliminar el miedo o el temor es la fe. El miedo es una emoción que es muy paralizante. ¿Quién no ha estado en una situación de peligro que lo abarca ese miedo, que nos agarra ese miedo y nos abraza? Muchas veces la naturaleza de nosotros es paralizarnos. Dice, no sé si han escuchado que dice, te paralizaste de miedo, me paralicé del miedo. Bueno, esto es una reacción normal del ser humano, pero sin embargo, cuando reconocemos que es Dios que nos guía y nos protege, el temor pierde su poder sobre nosotros. Porque de una vez nuestra mente va a venir y nos va a decir el Espíritu Santo, tranquilo, tranquilo, yo estoy aquí contigo, yo te sostendré, yo te libraré del mal. Entonces nos inunda esa paz que va quitando el miedo de nuestro corazón. Y eso abarca en todos los aspectos de nuestra vida. O en alguna situación que estamos al borde de la desesperación y el miedo nos paraliza, leer su palabra y meditar en ella nos va a traer y nos va a recordar, nos va a traer a memoria de que Jehová nos sustentará y nos sostendrá y que no debemos tener miedo. Puede ser un miedo también en una incertidumbre a qué va a pasar más adelante con esta decisión que yo tomé. Así que, como muchas personas viven preocupadas por lo que traerá el mañana, confiar en Dios nos permite enfrentar el futuro con esperanza y seguridad. A veces también podemos tener miedo al fracaso, miedo a fracasar, pero ese temor a no cumplir expectativas puede limitarnos. Saber que Dios está con nosotros nos va a dar la valentía para seguir adelante, sin miedo al error, porque si es Él que nos guía, no hay margen para error. Si nosotros nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ahí no hay margen para que fracasemos, porque es Él que nos está guiando. No vamos a fracasar, así que tenemos que tener la confianza en que Dios nos dará la victoria.
Dios nos invita a entregar cada una de estas áreas en sus manos. A través de la oración, meditación de su palabra y la confianza en su presencia, podemos experimentar que su luz y su salvación son reales y son transformadoras. Que esta verdad nos llene de paz y valentía para vivir cada cosa que nosotros hagamos sin temor, y que nos debemos refugiar en la oración y en la lectura y meditación de su palabra y obedecerla, porque no nada más es recitarla como un poema, orar como muchos tienen por costumbre, como religioso, o como una religión, o como algo que debo hacer a las 6 de la mañana, al mediodía, en la tarde, o cuando, de levantarme, antes de acostarme. No, debemos hacerlo como que de verdad sentir que eso nos llena y que es el refugio de nosotros en medio de la adversidad o la angustia, y que es un método de comunicación con nuestro Padre. Los versículos 2 y 3 nos dan fortaleza en tiempo de la crisis. Cuando los malvados avanzan, esta traducción me gusta mucho, la nueva traducción viviente internacional. Nos dice la NBI, nos dice: cuando los malvados avanzan contra mí para devorarme, son ellos mis enemigos y adversarios los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando estalle una guerra contra mí, mantendré la confianza. Salmo 27, 2 y 3, versículos 2 y 3. Las aflicciones como enemigos que avanzan. En la vida, nosotros nos enfrentamos momentos de crisis que pueden sentirse como un ejército avanzando en contra de nosotros. Las pruebas, las dificultades económicas, enfermedades, conflictos familiares, en el trabajo, ataques emocionales pueden parecer abrumadores, y a veces, hermano, esas cosas nos llegan todas de repente, y eso puede ser algo que sea muy abrumador y que pensemos que no podemos sobrellevarlo. Pero David describe aquí a sus enemigos como que si estuvieran listos para devorarlo. Una imagen muy angustiadora. Pero también este versículo nos recuerda que aunque los problemas avancen, no tienen la última palabra. Que la victoria no depende de nuestra fuerza. David no dice que vencerá porque es fuerte, o porque es inteligente, o porque él tiene muchas estrategias poderosas para vencer a los enemigos, sino que es la confianza en Dios. La confianza no está en sí mismo, sino en Dios, que es el que nos sustenta y es el que nos da la victoria. La razón por la que los enemigos tropiezan y caen no es su habilidad, no es nuestra habilidad, sino es la intervención de Dios. Cuando enfrentamos estas crisis, podemos caer en la tentación de depender solo de nuestras capacidades o de otros, porque muchas veces buscamos refugiarnos en otra persona, pensando que esa persona es la que nos va a dar o poner nuestra confianza, que en esa persona es que está la salida. Muchas veces Dios va a usar a otra persona para dar la salida, pero nuestra confianza no debe estar en esa persona. Debemos tener claro, hermanos, que esa persona fue enviada, o esa salida a la crisis de nosotros fue enviada o fue la respuesta de parte de Dios. No debemos poner la confianza en el hombre ni en ninguna ayuda de ninguna parte, ni en ninguna habilidad que nosotros tengamos o que fue nuestra inteligencia o nuestras fuerzas. No, siempre debemos tener en claro y presente que es Dios que nos da la respuesta, que Él es el que nos ayuda. No más nada, ningún factor externo, sino que es Él. La confianza en medio de la guerra, vemos en este versículo. David habla de esta situación de extrema, el asedio, la guerra y peligro inminente en este versículo. Pero su respuesta no es miedo ni desesperación. También podemos ver aquí que él no responde con miedo ni desesperación, sino
con una firme confianza en Dios. También podemos sacar de estos versículos que es un llamado para nosotros hoy en día, que aunque las crisis y los problemas parezcan insostenibles, nuestra fe debe ser firme y debe permanecer inquebrantable. Pero no significa que vamos a ignorar los problemas, sino que vamos a reconocer que Dios tiene el control y que tiene poder para sostenernos. Siempre debemos mantener nuestra confianza y nuestra fortaleza debe ser en Dios. Este pasaje nos enseña que la verdadera fortaleza en tiempos de crisis no proviene de nuestra propia fuerza. Nos enseña este versículo que nuestras confianzas y nuestra fuerza vienen de parte de Dios. Que aunque las dificultades se presenten con un ejército listo para devorarnos, listo para vencernos, listo para destruirnos, nosotros siempre debemos y podemos estar seguros de que Dios es nuestro refugio y que es nuestra victoria. Esa debe ser una confianza plena en nuestro Dios, al Dios que nosotros le servimos. Así que, ¿cómo debemos reaccionar nosotros cuando enfrentemos estas dificultades? Estos versículos nos enseñan que confianza plena en Dios. No hay más nada que confianza plena en nuestro Dios, que Dios siempre va a responder en el tiempo oportuno. Mantenernos orando y confiando en Dios. Seguimos avanzando en este hermoso salmo. En el versículo cuarto, el salmista expresa el deseo de estar con Dios, el anhelo de habitar en la presencia de Dios. Cuando David nos expresa en este salmo, expresa este deseo profundo y sincero. Cuando dice, una cosa he pedido al Señor y es lo único que persigo. Abro un paréntesis ahí. Lo he escuchado muchas veces y sé que ustedes los han escuchado muchas veces este precioso salmo. Y cuando dice lo único que persigo, me muestra o me abre la visión a mí de centrarnos y tener ese anhelo. Así como cuando nosotros tenemos una meta, algo que nos gusta bastante y que con pasión y esfuerzo nosotros perseguimos esa meta. Así mismo lo plantea en este salmo el salmista cuando nos dice, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscarlo en su templo. Creo que este es el corazón de este salmo. Qué hermoso cuando dice habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo veo aquí, hermanos, que no es estar en la iglesia o estar en un templo todos los días. Eso no es lo que quiere decir el salmo aquí. No está mal. Eso es un mandato de Dios, ir a la casa del Señor para juntarnos los hermanos y adorar juntos y atraer la presencia del Señor y pasar un tiempo de aprendizaje y de enseñanza de la palabra de Dios y de darnos fuerzas entre los hermanos. Eso está bien. Pero el salmista aquí expresa algo más. Nos vamos un poco más profundo. ¿Qué es estar en la casa de Dios todos los días? Es estar en la presencia de Dios constantemente, buscarlo constantemente. Esa intimidad con Él, esa ganas de hablar con Él, de estar meditando en su palabra para fortalecer nuestra vida espiritual todos los días. No nada más esperar ir a un templo, ir a una iglesia para estar en la presencia de Dios. Este salmo nos dice que nosotros podemos estar todos los días en la presencia del Señor para contemplar ¿qué? La hermosura de Jehová, la hermosura de Él. Y entonces dice, y buscarlo en su templo. Qué hermoso, ¿verdad? Este versículo revela esa prioridad suprema en la vida de David y que también debe ser la prioridad suprema en nuestra vida.
No es la riqueza, ni el poder, ni las victorias, ni el poder económico, ni lo mayor que tengamos en, en lo material, sino en la presencia de Dios. A través de este anhelo podemos aprender varias lecciones espirituales esenciales. ¿Cuáles? El deseo que sobrepasa lo material. Sabemos que David fue un rey con muchas responsabilidades. Pero en este salmo específicamente vemos que su mayor aspiración no era el éxito ni militar, ni la seguridad, ni la política, sino una relación íntima con Jehová. Muchas veces en la vida, a veces nosotros nos enfocamos más en lo material, nos enfocamos más en pedirle a Dios bendiciones en lo material, o en la salud, o que nos mantenga protegidos. Pero este pasaje nos recuerda que lo más importante es buscar de la presencia de Él y estar en esa presencia. Y esto nos lo afirma Jesús en Mateo 6:33, cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o todas estas cosas, les serán añadidas. Esta gran verdad de este principio, Jesús nos lo vino y nos lo reafirmó, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, estar siempre en su presencia, buscarlo continuamente, anhelarlo, que sea nuestra prioridad todo el día, no nada más al principio del día, y que no, que yo lo primero que hago es buscar a Dios, es orar y leer un versículo e irme para mis quehaceres. Está bien, eso no está mal, pero que las 24 horas del día en nuestra mente esté Él y en nuestro corazón esté entallada sus palabras, lo que Él nos dice en su palabra. Eso es lo hermoso que nos presenta este versículo, buscar la presencia de Dios constantemente, aún en nuestros quehaceres de la casa, del trabajo, donde estemos. Estar siempre meditando en silencio en Él, en su palabra. Y créanme que esto nos ayudará en reafirmar cada día y fortalecer nuestra fe en Él. Otro principio que podemos ver aquí es contemplar la hermosura del Señor. David aquí no solo se refería a estar en la presencia de Dios, sino también de contemplar su hermosura. ¿Qué implica esta frase, contemplar su hermosura? Es una relación cercana y una búsqueda constante de conocer más a Dios, de su carácter, de sus principios, de su voluntad. En la Biblia, la hermosura del Señor está relacionada, como les dije, su carácter, la gloria y su amor. Su gloria y su amor están relacionadas. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la verdadera plenitud no se encuentra en cosas temporales o materiales, sino en Dios mismo. Nosotros muchas veces buscamos la satisfacción en los logros, en relaciones o posesiones, pero solo en la presencia de Dios encontraremos la verdadera paz y gozo duradero. Como dijo Jesús, y las demás cosas se nos añadirán, serán añadiduras, pero que nosotros estemos enfocados, que nuestra paz, nuestro gozo esté enfocado, estar en la presencia de Dios todo el día. Y ¿dónde nos reafirma esto? En otro salmo, Salmo 16, versículo 11, nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Que en su presencia es la plenitud. Es donde vamos a encontrar la plenitud del gozo. Es donde vamos a encontrar las delicias, es estar en Él, refugiarnos en Él. Qué hermosa es la palabra, cómo nos fortalece nuestra fe. Por eso yo les aconsejo y les exhorto buscar siempre refugio en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en ella, guardar su palabra. Esto nos traerá una plenitud tan hermosa en nuestra vida.
Otro principio que nos marca este versículo es ese anhelo de permanencia, de permanecer siempre, no de estar 10 minutos, una hora o un determinado tiempo en esa presencia, sino permanecer en esa presencia. Entonces aquí David nos dice que él quiere habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que él solo no busca una experiencia pasajera, unos minutos, unas horas en Dios, sino una relación continua con él. No basta con acercarnos a Dios en momentos de soledad, en momentos de necesidad, sino que debe ser nuestro deseo vivir en una comunión con Él siempre. Ese debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo. Y Jesús también nos habló de esta relación constante, continua. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí Jesús nos invita a vivir cada día en su presencia, no solo en momentos difíciles o momentos de necesidad, sino constantemente, porque dice: el que permanece en mí es el que dará fruto. Fuera de mí no hay nada, fuera de él no va a haber nada. En él es que encontramos la capacidad de nosotros dar fruto. La capacidad de mantenernos firmes es en Él, es estar en Él. No hay más. Así que yo puedo concluir, llegar a la conclusión de este versículo en que nuestra mayor prioridad debe ser Él. Debe ser estar en la presencia constante. Y David nos enseña esto, que nuestra mayor prioridad debe ser buscar a Dios y deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia. Cuando hacemos esto y cuando hacemos esto de nuestro enfoque principal en nuestra vida, hermano, la vida va a cobrar sentido, cobra de una vez sentido la vida. No sé si en alguna ocasión tú te has sentido de que tu vida no tiene sentido o que divagas en la vida sin ningún sentido, sin un rumbo. Bueno, ya sabes la respuesta. Estar en la presencia de Dios constantemente es la que nos va a dar sentido a nuestra vida. Vamos a hallar cuál es la voluntad de Dios y qué debemos hacer, cuál es nuestro propósito en esta tierra. Y vamos a experimentar esa paz profunda que no nos la da el mundo. Hermanos, podemos tener muchas cosas materiales, prosperidad, salud, pero va a haber un momento en nuestra vida que nos vamos a sentir vacíos, porque es que el único que llena completamente nuestro corazón y nuestra vida es Dios. No es más nada, sino que Dios, porque vamos a llegar en ese momento, en ese punto donde nos vamos a sentir vacío y que no tenemos rumbo, pero es que nos falta Dios en nuestra vida. Y entonces ahí debemos volcarnos hacia Él. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Estamos anhelando como David y con esa misma pasión de David estar en la presencia de Dios? Debemos meditar en eso más. Así que podemos hacer de nuestras palabras de este salmo, hacer nuestras las palabras de este salmo y buscar cada día conocer más a Dios y habitar en su presencia. Otro punto que exalta en este libro, en estos versículos, es que Dios nos protege y nos guarda. ¿Dónde lo vemos? En los versículos 5 y 6. Refugiados en Dios y que Dios es la seguridad en el día de la angustia de nosotros. En la vida nosotros nos enfrentamos a momentos de angustia, incertidumbre, problemas, pero las Escrituras nos recuerdan una verdad donde el versículo 5 dice: me esconderá en su santuario y en el día de la angustia. Estas palabras reflejan la certeza de que Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, un lugar de seguridad donde encontramos descanso y paz. Dios
es nuestro refugio seguro. Un refugio es un lugar de protección. Ya lo había mencionado, lo habíamos aprendido en otros salmos anteriores, donde que Dios es el salmista le dice, castillo mío, fortaleza mía, ese lugar seguro, una fortaleza en el tiempo de Israel, en el tiempo de que David gobernaba, era un lugar determinado rodeado por muros, torres, guardias, de que si venía un ataque externo, esos guardias y esos muros iban a ser de contención y esos guardias iban a ser la protección. Asimismo debemos ver a nuestro Dios como esa fortaleza y ese lugar seguro de protección, que si estamos dentro de él vamos a estar 100% protegidos constantemente. Y esta verdad también la refuerza el Salmo 91, sus versículos 1 y 2, que nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. También Isaías 41:10 nos anima, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas, no desmayes, que yo soy tu fuerza. Este pasaje nos refleja que Dios no solo nos da seguridad, sino que también nos fortalece y nos sostiene en medio de la tormenta. Ser puestos en alto la seguridad y una nueva perspectiva de que Dios está con nosotros. Este versículo continúa diciendo, me pondrá en alto. Este detalle no solo habla de seguridad, sino de un cambio de perspectiva, de cómo nosotros vemos la situación. Es una situación de incertidumbre, pero cuando nosotros confiamos en Él, yo veo en este salmo que nos está diciendo que cuando nosotros confiamos en Él, nuestra perspectiva de la situación que estamos pasando va a cambiar. ¿Por qué? Porque si sentíamos temor y como esa confianza saca el temor de nosotros, ya nosotros nos vamos a sentir confiados. Entonces nuestra perspectiva va a cambiar y así mismo se va a reflejar en el problema. Que ya no lo vamos a ver como que, wow, esto ya es lo último, ya no puedo más, sino que entonces vamos a ver la salida. Dios nos va a presentar la salida y ya la vamos a ver con más claridad. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen me pondrá en alto, me pondrá en seguridad. Este detalle no solo habla también de la seguridad, sino de un cambio de perspectiva, como se lo mencioné. Cuando Dios nos eleva sobre nuestras circunstancias, podemos ver la vida desde un ángulo diferente, ya no dominados por ese miedo, sino por la confianza en Él. Y hay un versículo que nos menciona esto, que es Habacuc. Habacuc 3, el versículo 19 nos dice así: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Sé que Jehová es nuestra fortaleza, que hace mis pies como de cierva. Los ciervos son animalitos ágiles, rápidos, y les gusta estar en lugares montañosos altos donde los depredadores no los pueden alcanzar. Entonces, qué hermosa comparación de Habacuc, donde dice que nos hace ser como ciervas, nuestros pies, que nos hace ser ágil y que vamos a estar en ese lugar alto. Él nos pondrá en un lugar seguro. En Isaías 40:31 también nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos sigue diciendo que vamos a estar seguros, vamos a estar en un lugar donde vamos a estar seguros de que Dios nos dará la victoria.
Así que la seguridad de estar en Dios es que debe ser la prioridad de confiar siempre de todo corazón de que Jehová nos guarda y nos sustenta cada día de nuestra vida. Otra verdad que nos presenta este salmo, y por último, el último punto que yo quiero tocarles, que extraje de este salmo, el último punto es esperar con valentía, que son los últimos versículos de este salmo. Esperar en el Señor, esperar en Jehová debe ser una expectativa siempre activa en nosotros. Cuando nos dice en la frase esperar en el Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón, el versículo 14, encierra un profundo significado sobre la paciencia y la confianza que debemos tener en Dios y esta perseverancia en la fe. Debe ser activa todo el tiempo, no un determinado tiempo, sino todo el tiempo. Así que a simple vista podemos ver que el término esperar podría sugerir pasividad, como si se tratara solo de guardar sin hacer nada. Pero sin embargo, en el contexto bíblico, esperar en Dios es un acto dinámico de fe y confianza. Es un acto que va entrelazado entre la fe y la confianza. Esperar como acción de fe. En la Biblia, esperar al Señor significa una actitud de tener confianza activa en que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida y que va a ser en el tiempo perfecto que es Él. Esa debe ser nuestra confianza de permanecer en que Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida y que va a llegar en el determinado tiempo que Dios ya lo ha propuesto así para nosotros. Él lo propuso así, lo diseñó así y eso se cumplirá. Entonces debemos tener la confianza de que Dios siempre va a cumplir su promesa en nosotros. Y no es que trata de que nos vamos a resignar, sino en mantener la esperanza con expectativa, creyendo que Dios está obrando aún cuando nosotros no estamos viendo resultados, o aún cuando nosotros no estamos viendo que Dios está actuando. Dios siempre está en movimiento y está actuando en nuestro favor, y que la respuesta va a llegar en un determinado tiempo, preciso, perfecto. Un ejemplo bíblico que les quiero tocar es en Abraham. Dios le promete descendencia, le prometió un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham viera esta promesa cumplida? Pero nunca su fe menguó. Siempre sostuvo la fe en que Dios le había prometido simiente y Dios se lo iba a cumplir. Abraham nunca titubeó, nunca hubo incertidumbre. Él siempre se sostuvo en la fe que él tuvo en Jehová. Así que cuando enfrentemos estos tiempos de espera, sean de algún problema económico, alguna enfermedad, algún hijo que tengamos rebelde, se nos haya apartado, esté descarriado, debemos tener la certeza de que Jehová en su momento nos dará la respuesta indicada en el tiempo perfecto. Así que debemos recordar de que Dios siempre tiene un plan perfecto en nuestra vida, y esa confianza debe permanecer firme, esa fe debe permanecer firme en Él. Otro punto que saco de este salmo, que nos enseña este salmo, es esfuérzate y aliéntese tu corazón. Este mandato nos recuerda que la espera no solo es paciencia, sino también valentía y esfuerzo. Seguir adelante con valentía y esforzándonos cada día más en obedecerle, en amarlo, en permanecer en Él. Y la Biblia nos anima a que no debemos desanimarnos, aun cuando la respuesta parece tardar. La palabra esfuérzate implica seguir adelante con diligencia, orando, buscando a Dios y actuando conforme a su voluntad.
esta búsqueda debe ser continua todos los días. Aliéntate tu corazón. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos exhorta a no caer en la desesperanza, sino a encontrar la fortaleza en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, siempre buscando esa presencia. La espera debe traer fortaleza espiritual. El proceso de esperar en Dios nos va a moldear siempre, hermanos. Siempre ese proceso nos va a formar, nos va a fortalecer, nos va a moldear y nos va a hacer crecer espiritualmente. Ese es el punto, hermano, que cada cosa que nosotros pasemos, si nosotros estamos en Él y permanecemos en la presencia, hermanos, todas las situaciones nos van a moldear, nos van a refinar y nos van a hacer crecer espiritualmente. Y esto lo vemos en el texto de Isaías 40:31. Nos promete eso. Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, nos dice este versículo. Así que los que tenemos la confianza en Dios, Dios nos va a renovar esas fuerzas constantemente. Así que esto también nos enseña a depender siempre de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. También nos ayuda a madurar espiritualmente cada día más, desarrollar confianza y desarrollar paciencia. También nos prepara para recibir la respuesta de Dios en momentos perfectos. Esto nos enseña este salmo. En conclusión, este salmo nos enseña a esperar en el Señor, no en inactividad, sino en movimiento, en actividad, constantemente esa búsqueda de la presencia de Dios, en una confianza activa y perseverante de que Dios siempre tiene el control. También podemos ver que mientras esperamos, debemos esforzarnos en la fe y fortalecer nuestro corazón en su palabra y en la oración. Esto es muy importante, hermano, que en ese tiempo de espera debemos mantenernos en movimiento, orando, ayunando, leyendo su palabra, confiando cada vez más en Él, meditando en su palabra, que lo que Él nos dice en su palabra nos fortalezca y que nuestra fe crezca, no mengue, sino que crezca cada día más. Así que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestro refugio en todo momento. Pero la clave es permanecer en Él. Y esto es lo que nos enseña este salmo. Nos enseña que la confianza debe estar siempre puesta en Dios, que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, pero debemos tener confianza. Y que esta confianza no es mantenernos sentados esperando a Dios va a resolver, Dios, tú vas a mandar la respuesta, sino que debemos continuar fortalecidos, debemos continuar con valentía y con esfuerzo, buscándolo cada día más buscando su presencia, orando, meditando en su palabra. Así que yo los invito a reflexionar en el Salmo 27 y hagamos de la presencia de Dios nuestra prioridad, tu prioridad, que sea la prioridad en todo el tiempo, no nada más en un momento del día o en un determinado tiempo de alguna situación mala, sino que aunque estemos bien, siempre debemos estar pensando de que nuestra fortaleza y nuestra seguridad es estar en Dios. Así que yo le pido a Dios que fortalezca nuestra fe y que aumente nuestra confianza en Él en todo momento. Tengamos presente esto siempre, que Él nos va a guardar de todo mal, de todo peligro y nos va a dar la fortaleza de continuar y seguir adelante esforzándonos cada día más. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga, que fortalezca su fe, que fortalezca su confianza en Él. Medite, tómese un tiempo, lea nuevamente el Salmo 27, medite en Él y que esa palabra sea de bendición y de fortaleza a cada área de su vida. Que Dios me los bendiga.